Saludos cordiales, saludos. Vamos hoy a hablar de la siguiente operación lógica que es la disyunción. Anteriormente ya habíamos hablado de la conjunción, habíamos hablado de la negación, entonces ya tenemos tres operaciones: negación, la conjunción y tenemos ahora la disyunción. Esta operación, bueno, tiene una particularidad. Le he puesto aquí la letra I porque habla de la disyunción inclusiva. Y la operación lógica es la disyunción inclusiva, es el nombre propio estricto. El término lógico, estrictamente hablando, es esta doble letra I-O, aunque coloquialmente simplemente le decimos O. No es lo correcto porque el O se reserva exclusivamente, vaya la redundancia, para la disyunción exclusiva, que la veremos en un futuro. Pero la disyunción, como es la operación la más básica, es una operación fundamental, simplemente le llamamos simplemente O. O. Y su símbolo, pues, es como una V, es como, pero es recta, ¿no? Si nos damos cuenta, es contraria al símbolo de la conjunción. Pero cuidado, no van a pensar que es la V de verdadero, ¿no? No, este es un símbolo lógico, ¿sí? Es como a 90 grados más o menos, ¿sí? Es recto, ¿no? No es una V, no es una V, es como un techito, como un techo de una casa, pero dada la vuelta. Esta operación, la disyunción, como habíamos dicho, pues, pues tiene que ver con el I y el O. Vamos a entenderla esta parte. Vamos a entender esta parte cómo se llama. Digamos, tenemos una proposición P. Digamos, voy al cine. Y una proposición Q. Digamos que voy a comer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, voy a unir estas dos proposiciones simples, voy a unirles con esta operación disyunción, que es una operación diádica, porque necesita dos proposiciones para que funcione. Es como la suma. La suma necesita dos números para poderse operar. Si digo 2 más, ese más no se opera con nadie más, pues no tengo ningún resultado. Si digo 2 más 5, los dos números con ese símbolo más, puedo operar. Es una operación diádica. Voy a poner la proposición compuesta P, I, O, Q. Así sería lo correcto, lo formal, pero por simplificar simplemente le dicen P o Q. Recuerda que es la división inclusiva. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría, voy así. Bueno, voy a simplificar un poco. Voy al cine o voy a comer. Bueno, eso lógicamente, pues da algunas opciones de razonamiento. Pensemos, si voy al cine o voy a comer, pues puedo ir al cine, pero no puedo ir a comer. Opción uno. Después, si no voy al cine, pero voy a comer. O es lo uno o es lo otro. O quién sabe, voy al cine y también voy a comer. Por eso el I, porque puedo hacer ambas cosas. Es decir, que esta disyunción significa que al momento que le pongo el O, significa que voy a cumplir la una, voy a cumplir la otra, o posiblemente cumpla ambas al mismo tiempo.
Entonces, puedo ir al cine, pero no como. Puedo ir a comer, pero no voy al cine. O posiblemente haga las dos cosas, voy al cine y voy a comer. Y cuando una de las dos o ambas se cumple, es decir, que sea verdadera, esta proposición compuesta va a ser verdadera. Recuerde, recuerde que tenemos la proposición P y la proposición Q. Tenemos la proposición P tiene dos valores de verdad, la proposición Q también tiene dos valores de verdad y tienen las combinaciones, ¿sí? Y eso tenemos que trasladarlo a una tabla de valores. Entonces tenemos verdadero, 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 falso, y falso, verdadero, y falso, falso. Bueno, aquí un ratito esperemos que se me sincronice la pizarra. Yo ya le escribí acá el falso, verdadero y el falso, falso. Ya lo escribí. Esperemos un ratito que asome. Esperemos que asome, que se sincronice. Entonces, esta disyunción significa que si la una proposición es verdadera y o la otra también, pues esta proposición compuesta es verdadera. Es verdadera. Voy a recargar porque parece que no se me ha sincronizado. No se me ha sincronizado. Voy a regresar por acá. Esperemos un ratito. Ok. Ahí se me sincronizó. Ahí tenemos las cuatro combinaciones lógicas. Y vamos a crear la tabla de verdad. La tabla de verdad de esta operación de disyunción sería la siguiente. Voy a poner aquí, voy a cambiar de marcador. Voy a poner la tabla de verdad. Ya, bueno, aquí vamos a hacer algunas consideraciones, porque ya tenemos, en teoría tenemos las tres operaciones principales, que son la negación, que es una operación monoádica, porque solo necesita una proposición para poderla operar, la niega, la conjunción, que es y la disyunción, que son operaciones diádicas, porque necesitan dos proposiciones para operarse, para que pueda funcionar. Y aquí tengo proposición P y proposición Q. Son las tres principales, estas tres operaciones. P o Q. En el momento en que yo voy a hacer la tabla de verdad, me voy a separar aquí proposición P, proposición Q, esta es la respuesta. No decidí a mano. Entonces, aquí recuerda que voy a poner las combinaciones lógicas que voy a poner acá. Y aquí tenemos la primera. Verdad, verdad. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Y falso, falso. Son las cuatro combinaciones que están presentadas acá en el diagrama sagital. Este es un diagrama sagital porque está con flechas. Dicho esto, la disyunción se define como si una de las dos o las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Es decir, que si las dos no se hacen o son falsas, resulta que es falso. Por lo tanto, para que sea verdadero esto, si, por ejemplo, digo, voy al cine, voy a comer, pero ni voy al cine y ni voy a comer, pues esto es falso. ¿No? Ahí tenemos. Ahora, aquí una aclaración. En algunos textos, como ya habíamos visto la negación, la conjunción y la disyunción, suelen operar, en vez de verdadero ponen unos, en vez de falso ponen ceros. Y esto es súper interesante porque
digamos aquí PQ, aquí ponen P o Q. Entonces, en vez de ponerle verdadero y falso, ponen 1, 0, 0, perdón, aquí estoy mal. 1, 1 sería, eso es equivalente al verdadero, verdadero, 1, 1. 1, 0 sería equivalente a la segunda combinación, verdadero, falso. Después teníamos 0, 1, que sería equivalente a falso, verdadero. Y tendríamos 0, 0, que sería falso, falso. Entonces, en lenguaje binario, porque 0 y 1, tenemos aquí la respuesta que 1, 1 es 1, 1, 1 es 1, 0, 1 es 1 y 0, 0 es 0. ¿No? Bueno, esta es una operación lógica. Después le van a llamar suma lógica, después multiplicación lógica, pero ese es otro tema. Pero que proviene aquí de la lógica matemática. ¿Ya? Ahora, esto en la práctica la disyunción como la conjunción, que ya la vimos hace ratico, la anterior clase, esto se puede encontrar en algo práctico, en una conexión de switches. Bueno, vamos a ver eso con un símbolo. Vamos a ver por acá, simbólicamente. Bueno, esto también, cuando ya hablamos de con unos y ceros, en electrónica le llaman compuertas lógicas. Hay unos circuitos integrados que hacen estas operaciones lógicas. Pero bueno, ese es otro temita que vamos a hablar aquí. Entonces, vamos a ver aquí lo que llamamos circuitos eléctricos. Y en circuitos eléctricos, esta es la base del lenguaje binario. Por ejemplo, lo que estoy escribiendo, nuestra voz, nuestra imagen, se traduce en unos y ceros, en lenguaje binario. Y las computadoras traducen en señales eléctricas. Y las señales eléctricas se pueden traducir como unos y ceros. Uno encendido y cero apagado. Entonces, en electricidad hay un símbolo, que es este. Ya. Esto es como que fuera un alambre, aquí fuera otro alambre, y aquí estuviera una palanquita. Es como una palanquita de un switch. Y le llaman un switch. Por ejemplo, este switch que está aquí está en posición 0, porque está abierto. Pero en cambio, cuando el switch, como que le bajara esa palanquita, se cierra, está en la posición 1. ¿Ya? Eso es lo que hacemos cuando prendemos la luz y apagamos. 1, se prende la luz y 0, la apagamos. Prendido, apagado, prendido, apagado. Y yo puedo crear un código. Digamos que me invento un código, digamos que tu nombre sea 110. Entonces sería encendido, encendido, apagado. Y puedo crear un código. Entonces, ese código se basa en el famoso lenguaje binario entre 0 y 1. Tengo aquí un switch que está abierto y cerrado. Entonces tenemos aquí lo que llamamos la conjunción pero lo suelen llamar la AND. Y en inglés. Vamos a tener la disyunción. Y disyunción inclusiva va a ser el OR. El OR. Ya. Va a haber otra operación que se llama el NOR, pero eso ya vamos a ver el OR.
viene de O. O. Entonces, cuando nosotros tenemos, entonces digamos que aquí viene la corriente eléctrica, se parte en dos, pues aquí tengo un switch 1, tengo un switch 2, y eso le conecto a un foquito. Tengo un switch 1, un switch 1, y acá tengo un switch 2. Entonces, para que se encienda este foquito, estoy aquí de manera incorrecta, perdón. Estoy de manera incorrecta. Ya. A ver, aquí estoy. A ver, aquí dice mal, este es del otro. ¿Sí? Estoy confundido. Perdón, acabo de cometer un error. Entonces, el AND, recuerda que cuando ambos switches están, eh, vamos a poner los switches que están en serie, aquí me confundí yo, perdón. Aquí la conexión paralelo es la otra. Aquí tengo un switch 1, aquí tengo switch 1, aquí le conecto a otro, eso también, switch 1, switch 2, y eso le conecto a un foquito, y este foquito está alimentado, digamos, a la corriente eléctrica. Entonces, esta es la compuesta AND. Entonces, cuando yo cierro la una y cierro la otra, es decir, le hago, cuando le activo el switch es 1, pues la corriente eléctrica va a pasar y se va a encender el foco. Si uno de los dos está abierto 0 o 0 o ambos ceros, pues no se va a cumplir esta conexión en serie. Es una conexión en serie. ¿Ya? Luego, esta sí es la que estaba haciendo hace rato, la disyunción. Hace rato me dio un lapsus brutus. Aquí sí. Aquí estaba el switch. Pues aquí. En cambio, tengo switch 1 acá. El otro switch acá. Se conectan ahí. Y van a foquito. Y el foquito está alimentado por acá con una batería. Una pila. Y tengo aquí un switch 1 y un switch 2. Entonces, para que encienda el foquito, solo hace falta que uno o ambos de los switches se enciende, se active, se esté en posición 1 para que se encienda el foquito. Pues mira, yo aquí tengo la equivalencia de circuitos eléctricos. Esto lo podemos hacer en un software de electricidad e inclusive nosotros le podemos hacer esto en la práctica. Esto lo pueden hacer se lo puede hacer en la práctica con switch verdaderos de encender los focos. Se compra en la ferretería, se compra unos cables y se conecta la luz. Y se comprueba estos circuitos eléctricos. Este circuito de aquí es en serie porque está uno a continuación de otro, y en cambio la disyunción es un circuito en paralelo. Entonces aquí tenemos el circuito básico lógico AND, que es la conjunción, y tengo el circuito en paralelo, que es la disyunción, que es el compuerta lógica OR. Esto, esto después se tiene muchas aplicaciones. Digamos, esto por ejemplo, cuando necesitamos que las dos condiciones se cumplan para que encienda
una alarma. Por ejemplo, si por ejemplo, una alarma de incendio, pues necesitamos, por ejemplo, una conexión en paralelo. Porque donde digamos que este es el S1 o el S2 son los detectores de humo. Entonces, si está en una oficina y está en la otra, cualquiera de las dos que se active, pues debe encender la alarma. ¿Ya? En cambio, en serie, digamos, tiene que cumplir dos condiciones. Digamos que el uno mide la temperatura y el otro mide cierta cantidad de salinidad, pues tenemos temperatura y ahí la otra mide la salinidad y cuando cumplen las dos condiciones, pues se enciende la alarma. Entonces, tenemos que aquí debe cumplir, para que se encienda el foquito, tiene que cumplir las dos condiciones y aquí en cambio, para el OR o la disyunción, tiene que cumplir una, por lo menos una. Y si cumple las dos, o sea, cierra el circuito, pues cumple y se encenderá el foco. Eso lo veremos próximamente en construcción de circuitos eléctricos al momento que apliquemos la conjunción y la disyunción. ¿Listo, chicos? Bueno, después de este error, de este pequeño lapsus brutus, pero y como no tengo para editar el video por un momento por tiempo, pues espero que hayan comprendido las operaciones de la disyunción. Y tenemos la conjunción que ya lo vimos hace rato y la negación. ¿Qué sería la negación? La negación sería como el contrario del switch. Si está prendido, le apagamos, y si está apagado, le volvemos a prender. ¿Ya? Listo. Muy amables. Un gusto.